El 3 de marzo de 724, la emperatriz Genio abdica el trono en favor de su sobrino Yomu, que se convierte en emperador de Japón. Genio fue la 44ª emperatriz de Japón, según el orden tradicional de sucesión, y la quinta mujer que asciende al trono. Reinó entre 715 y 724, y antes de ser ascendida al trono de Crisantemo, su nombre personal era Hitaka Hime. Su sucesión al trono fue hecha con el propósito de esperar la mayoría de edad del hijo del fallecido emperador Monmu, el futuro emperador Yomu. Bajo su reinado, la edición del Nihonyoki fue finalizado en 720, el primer libro de la historia de Japón. También la emperatriz promulgó el acta de posesión en 3 generaciones, en 723. Bajo esta ley, las personas podían poseer el campo que ellos cultivaran durante 3 generaciones como máximo. En la 4ª generación, el derecho de posesión podía desaparecer, y el campo de cultivo pasaría al gobierno nacional. La emperatriz Genio falleció en 748, a la edad de 68 años. El 3 de marzo de 1547, en Zaragoza, España, se inician las obras de la última ampliación del Templo del Aseo. La Aseo del Salvador en su Epifanía, es una de las 2 catedrales metropolitanas de la Archidiócesis de Zaragoza, junto con la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. En la diócesis habitualmente es llamada simplemente la Aseo, por ser la primera catedral en contraposición a la también Basílica Menor, el Pilar. El edificio fue comenzado en el siglo XII, en estilo románico, integrado en la mezquita Aljama, y ha sido objeto de muchas reformas y ampliaciones hasta 1704. Aunque no fue hasta 1788, cuando se colocan en la Torre Nueva del Aseo, las 4 estatuas que representan a las virtudes cardinales. De los diversos estilos que la componen, los elementos más importantes son los siguientes: el románico, el gótico, el mudéjar, el renacentista, y el barroco. El estilo mudéjar está presente en los ábsides, el muro exterior de la parroquieta, y en su techumbre de madera dorada. Los elementos mudéjares del ábside, parroquieta, y el cimborrio de la catedral fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. El 3 de marzo de 1816, Juan Azurduy lidera un audaz ataque cerca de Villar, Bolivia, despojando al coronel español José de la Hera de su estandarte y apropiándose de armas. En agosto, es nombrada teniente coronel por esta hazaña. Nacida en 1780 en Toroca, Bolivia, Azurduy fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia contra la monarquía española. Casada con Manuel Padilla, compartieron ideales independentistas y comandaron un ejército. A lo largo de su vida militar, se relacionó con varias figuras, incluido Martín Miguel de Güemes. Tras la muerte de Güemes, enfrentó problemas económicos y murió en humildad. Su legado fue reconocido casi un siglo después. Recibió homenajes póstumos, ascendida a mariscal del Ejército de Bolivia y general del Ejército argentino. Su rostro adornó el papel moneda en ambos países. Varias instituciones y una provincia boliviana llevan su nombre. Además, se compusieron canciones y se crearon películas en su honor, destacando su valentía y compromiso en la lucha por la libertad. El 3 de marzo de 1879, en España sucede la primera crisis total de gobierno del reinado de Alfonso XII. Alfonso de España, apodado el Pacificador, nació el 28 de noviembre de 1857, fue rey de España entre 1874 y 1885, hijo de la reina Isabel II, y del rey consorte Francisco de Asís de Borbón. Con el inicio de su reinado terminó la Primera República, y comenzó el periodo conocido como Restauración. El 3 de marzo de 1879, Antonio Cánovas del Castillo fue sustituido como presidente del Consejo de Ministros de España, por Arsenio Martínez Campos Antón. Este hecho marcó la primera crisis total de gobierno, del reinado de Alfonso XII. Durante el reinado de Alfonso, las crisis ministeriales parciales o totales se decidían entre las altas esferas políticas, al margen del Parlamento. La iniciativa monárquica decidía primero la persona encargada de formar el gobierno. Tras su muerte prematura a los 27 años, víctima de la tuberculosis, fue sucedido en el trono por su hijo póstumo, Alfonso XIII. El 3 de marzo de 1905, Fritz Schaudinn descubre la Spirocheta treponema pallidum, agente causante de la sífilis. Es una especie de bacteria, del género Treponema, compuesta por entre 8 y 20 espiras enrolladas, lo que le da un movimiento de rotación similar a un sacacorchos. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0,5 de diámetro. Altamente contagiosa, es causante de varias enfermedades del ser humano, principalmente la sífilis. Su estructura básica consiste en un filamento axial, incluido en un cilindro helicoidal de citoplasma. Existen por lo menos 3 subespecies conocidas. La Treponema pallidum, causante de la sífilis. La Treponema pallidum pertenue, causante de la frambesia, también llamada buba, o pian. Y la Treponema pallidum endemicum, causante del vejel, o sífilis endémica. A veces se incluye también como subespecie al Treponema carateum, causante de la pinta, o mal de pinto. Es una bacteria bastante frágil,
y fuera del cuerpo, no soporta los climas secos, o temperaturas superiores a 42 grados. El 3 de marzo de 1906, en Alemania, Albert Hoffa, un pionero de la moderna ortopedia, promociona las residencias de lisiados para niños minusválidos. Nacido en Provincia del Cabo, Sudáfrica, el 31 de marzo de 1859, fue cirujano ortopedista y fisioterapeuta alemán. Estudió medicina en las universidades de Marburgo y de Friburgo, y obtuvo su doctorado con una tesis sobre la nefritis saturnina. En 1886, abrió una clínica privada para ortopedia, fisioterapia y masaje en Wurzburgo. A Hoffa se le recuerda por la introducción de una operación, para la luxación congénita de la cadera, así como por el desarrollo de un sistema de terapia de masaje, denominado en su nombre, como sistema de Hoffa. Su nombre se asocia también, a un padecimiento conocido como almohadilla de grasa de Hoffa, el cual se caracteriza por un dolor crónico en la rodilla, principalmente por debajo de la rótula. Se independizó como ortopedista, y en 1901, fundó la Sociedad Alemana de Ortopedia y Cirugía Ortopédica. El 3 de marzo de 1923, en Nueva York, aparece el primer número de la revista Time. Es una revista de noticias que se publica semanalmente, en los Estados Unidos desde 1923. Es una de las publicaciones más importantes e influyentes en el mundo. Cuenta además con varias ediciones, en diversas partes del mundo. La edición europea, se edita en Londres y cubre también al Medio Oriente, África, y desde 2003, a Hispanoamérica. La edición asiática, se edita desde China, y la versión canadiense, se produce desde Toronto. En cuanto a los dos primeros números de la publicación, las dos primeras ediciones no tenían el nombre de la persona que aparecía en portada, sino su firma. A partir de la tercera portada, se empezó a incluir el nombre del personaje. La edición número 10 de 1923, incluyó la primera fotografía de una persona, ya que todas las portadas anteriores eran grabados a lápiz. A julio de 2017, su circulación fue de 3.028.013 revistas. El 3 de marzo de 1943, en Colombia, Elvira Dávila Ortiz se gradúa de enfermera, y con el tiempo, se convertirá en una pionera de la enfermería y de los bancos de sangre. Nació el 10 de febrero de 1917, y fue pionera en la profesión de enfermería, y de la transfusión de sangre en Iberoamérica. Es la fundadora de la Facultad de Enfermería, que actualmente hace parte de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También fundó el primer banco de sangre en Colombia, el Banco de Sangre Bavaria. El primer obstáculo que enfrentó el Banco de Sangre Bavaria fue persuadir a los futuros dadores de las bondades de la transfusión de sangre. Frente al temor de perder la vida o contagiarse de una enfermedad, a los donantes se les pagaba por el servicio 5 centavos de peso por centímetro cúbico donado. La Cruz Roja Colombiana ha honrado el legado que dejó Elvira Dávila Ortiz a los bancos de sangre de Colombia, a través de su página web, en la cual se destaca su obra como pionera de la donación de sangre en ese país. Elvira Dávila falleció el 25 de agosto de 2008, a los 91 años. El 3 de marzo de 1985, la región del Valle Central de Chile es sacudida por un sismo, conocido como terremoto de Algarrobo. Con una magnitud de 8 en la escala sismológica de Richter, murieron 177 personas, y 1 millón quedan sin hogar. El terremoto de 1985 fue un sismo registrado el domingo 3 de marzo de 1985, a las 19 horas 47 minutos. Su epicentro se localizó en la costa central de la región de Valparaíso, Chile, cercanas a la localidad de Laguna Verde, a unos cuantos kilómetros al sur de Valparaíso. Se produjo como parte de la sismicidad normal de la zona de subducción chilena, como un sismo generado por falla inversa interplaca, en el contacto de Nazca con Sudamérica. El recuento final de víctimas arrojó el saldo de 178 muertos y 2.575 heridos. A su vez, 85.358 viviendas destruidas, y 109.979 viviendas dañadas, y 986.544 damnificados. El 3 de marzo de 2005, en los Montes de Toledo, España, se detecta una población de lince ibérico que se creía extinto desde hace 15 años. El lince ibérico es una especie de mamífero carnívoro de la familia Félida, endémico de la península ibérica, conocida internacionalmente por su recuperación, tras haber estado en peligro crítico de extinción a principios del siglo XXI. En 2002, tan solo se pudieron contar 94 individuos, de los cuales, 58 eran adultos, y 27 eran hembras en situación reproductiva. Los linces estaban repartidos en 2 poblaciones, en Andalucía, aisladas entre sí. Tras numerosos esfuerzos de conservación y recuperación, en 2013 se calculó algo más de 300 individuos. Otra población estaba en los Montes de Toledo, de unos 15 individuos, y por ello escasamente viable, lo que lo convertía en la especie de felino más amenazada del mundo. En el año 2023, se estimó una población de 1.668 ejemplares en libertad distribuidos principalmente en España, por Andalucía. El 3 de marzo de 2014, en Pretoria,
Sudáfrica, comienza el juicio contra el atleta sin piernas Oscar Pistorius, por el asesinato de su novia. Posee las marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos, para atletas que han sufrido una doble amputación. El 14 de febrero de 2013, fue acusado de asesinar a su novia, de 4 disparos. El 22 de febrero de 2013, fue liberado bajo libertad condicional, tras pagar una fianza de $113,000. El juicio comenzó el 3 de marzo de 2014, y en septiembre, fue declarado no culpable de los cargos de asesinato. El día 12 de septiembre, se cambió el veredicto a culpable por homicidio culposo. El 21 de octubre de 2014, fue condenado a 5 años de prisión. El 19 de octubre de 2015, fue puesto en libertad, para terminar su condena con arresto domiciliario. Tras una apelación, su pena fue aumentada a 13 años y 5 meses de prisión en noviembre de 2017. En enero de 2024, salió de la cárcel bajo libertad condicional. El 3 de marzo de 2015, Eslovenia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 3 de marzo de 2015, el Parlamento de Eslovenia integró una enmienda que permitió igualar los derechos de homosexuales y heterosexuales en el matrimonio. La enmienda, iniciativa del grupo opositor Izquierda Unida, fue adoptada con 51 votos a favor y 28 en contra. El 20 de diciembre de 2015, los eslovenos rechazaron en referéndum los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con un 63,36% de los votos, ganó el no a la ley que concedía igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, incluidos el matrimonio y la adopción. El 24 de febrero de 2017, entró en vigor la Ley de Uniones Civiles, que concede a las parejas del mismo sexo todos los derechos asociados al matrimonio, salvo los referidos a la homoparentalidad, la capacidad de adoptar hijos, o de recurrir a técnicas de reproducción asistida. El primer artículo de la ley enuncia de forma explícita que la unión entre personas del mismo sexo no es un matrimonio. El Tribunal Constitucional, en 2022, rechaza la ley y legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.